Buenos días, profesores. Mi nombre es Andrés Sebastián Merlano Corena. Este es el video del examen semestral de la cátedra de obligaciones de tercero A. La pregunta que me corresponde es la número 3, la cual dice: ¿los deberes morales son obligaciones naturales? Para comenzar a responder a esta pregunta hay que definir qué es un deber moral y qué es una obligación natural. Los deberes morales son aquellos que no han sido impuestos por el ordenamiento jurídico y tampoco han sido impuestos por las partes dentro de la relación contractual. Es decir, es aquel comportamiento o aquella manera de pensar que se basa en la costumbre que tienen las personas, en la forma en que socializa con los demás, la ética que maneja o lo que conserva en su fuero interno. Es decir, es aquel comportamiento o pensamiento derivado de lo que es la persona en su esencia. Por otro lado, las obligaciones naturales son aquellas obligaciones en donde el acreedor ha sido desprovisto de acción para poder constreñir al deudor. Es decir, es aquella obligación que tiene sujetos determinados, acreedor y deudor, tiene una prestación, pero no tiene ese vínculo jurídico que le permite a una de las partes constreñir a la otra para que ésta logre el cumplimiento de la obligación. Es decir, el acreedor no puede constreñir al deudor para que éste cumpla la obligación. Para mencionar un antecedente histórico, traemos a colación el derecho romano, más precisamente en la época justinianea, en donde existía la figura de las obligaciones naturales impropias. ¿Por qué impropias? Porque eran aquellas obligaciones que se desprendían precisamente de un deber moral. Por ejemplo, pagar alimentos a un pariente que no está descrito en la ley, pagar los gastos fúnebres a un pariente lejano o los gastos de la constitución de la dote de la mujer. Esto en el derecho romano eran obligaciones naturales, pero entendidas como obligaciones naturales impropias derivadas de un deber moral de las personas. Hoy en día hay dos corrientes que hacen mención sobre el tema. Primero está la escuela de la exégesis, que dice que para que haya obligación natural debe haber necesariamente una obligación civil preexistente a esta, es decir, el presupuesto para que haya obligación natural es que antes de esta haya existido una obligación civil. Por otro lado, está la corriente de los franceses, que dicen que algunos deberes morales pueden llegar a ser equiparables a la obligación natural. Por ejemplo, el pago de alimentos a un hermano. En nuestro ordenamiento jurídico se entiende que es un simple deber moral, pero en el ordenamiento jurídico francés se entiende que se estaría ante el cumplimiento de una obligación natural. Por otro lado, puede ser cuando se da la situación en que una persona le causa daño a otra. Acá hay que, obviamente, que se demuestre que hubo daño, la culpa y la relación de causalidad. Pero si no se dan estas y se demuestra que no hay responsabilidad, o sea, no se tiene la obligación de indemnizar, en nuestro ordenamiento jurídico, si se llegase a pagar esa indemnización, se estaría entendiendo que es una donación o un socorro a esa persona que ha sido perjudicada. Y, por otro lado, en el ordenamiento jurídico francés, si se hace el pago de esa indemnización, se estaría entendiendo que es una obligación natural. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay una obligación civil preexistente, es un deber moral de la persona el pagar esa indemnización. Es decir, lo hace en virtud de su fuero interno y se entiende que es el pago de una obligación natural. Gracias.